Eguerdión, y muchas gracias por aguantar hasta este momento final. Nos quedan 3 ponencias que van a tratar de hablar de esto que llevamos oyendo hablar toda la mañana, ¿no? Cómo pasar de las musas al teatro, ¿no? Porque hemos hablado de muchos conceptos, de muchas ideas, de muchas iniciativas que podríamos hacer. Y entonces, para acabar la jornada, nos parecía interesante hablar ya de propuestas concretas y de cosas concretas que se están haciendo, ¿no? Vamos a empezar con una propuesta concreta que iba a traer Juan Ignacio Pérez, catedrático de Sociología de la UPV, pero le han intervenido este fin de semana y como era una ponencia interesantísima, la va a dar Juanjo Álvarez, que se ha prestado a trasladarnos en primera persona, en nombre de Juan Ignacio Pérez, la propuesta. Juanjo, muchísimas gracias. Y luego seguirán una ponencia de Confebask y otra del presidente de Kutxabank, que son muy interesantes también. Juanjo, te dejo la... Eskerrik asko, Guillermo. Eguerdión, me toca efectivamente ejercer de fedatario de un buen amigo, una persona a la que admiro, Juan Ignacio Pérez Iñaco, para nosotros, que como es conocido es catedrático de Fisiología de la UPV, fue rector de nuestra universidad, coordina, dirige la Cátedra de Cultura Científica y es presidente de Jakiunde, de Yakunde, de nuestra academia. La confianza y la amistad es un binomio que conduce a no poder negarse a este tipo de encargos y además hemos dialogado muchas veces sobre un tema que creo que converge efectivamente en lo que planteaba Guillermo. Voy a hablar en primera persona porque debe ser absolutamente fiel a lo que es su texto, que es un texto que, como responde a su personalidad, seguramente incomoda en el mundo universitario. Y eso es una buena señal, porque si se hace con respeto, supone que es una ponencia constructivamente crítica. Y la hace, y termino en esta contextualización, desde la universidad que mejor conoce él y que dirigió brillantemente, probablemente en opinión de quien ahora hace de notario, es el mejor rector que hemos tenido en estos años de universidad, porque intentó llevar adelante un proyecto para una universidad pública tan potente e importante como la nuestra. Su título es muy sugerente y creo que no promete más de lo que cumple, como a veces ocurre en la política. Cómo hacer en Euskadi una buena y atractiva universidad. Y se centra en la universidad pública porque es la que conoce. Egun on guztioi, lehenik eta behin mila esker antolatzailea izun aurrean hitz egiteko aukera emateagatik. Muchas gracias a las entidades organizadoras de este encuentro por la oportunidad que me han concedido para exponer mis ideas, las ideas de Iñaco, acerca de una institución universitaria que es, al fin y al cabo, la institución de mi vida. Enpresa buruaren zirkulari eta bereziki Andres Arizkorreta lehendakariari nire eskerrak beroenak, eskerrik asko baita ere Zedarriak elkarteari eta Guillermo Dorronsoro bere zuzendariari. Como tantas otras cosas, no es posible decir si una universidad es buena o mala en términos absolutos. Es más fácil hacerlo en términos comparativos o adoptar una perspectiva temporal. Empezaré fijándome en los resultados últimos de la labor universitaria. Los indicadores de bienestar y calidad de la vida en el País Vasco son buenos, muy buenos incluso. La satisfacción de la gente con sus condiciones de vida y la calidad de los servicios a que tiene acceso es alta o muy alta. Dado que la mayoría de las personas con titulación universitaria que han trabajado durante los últimos 40 años en Euskadi han salido de nuestras universidades, es razonable inferir que éstas les han proporcionado una formación adecuada. Aparte de los formativos, también otros factores condicionan la calidad de vida, por supuesto. Sería difícil de entender que una formación deficiente de quienes se han titulado en nuestras universidades haya tenido como consecuencia un funcionamiento razonablemente bueno de la sociedad. Si adoptáramos la perspectiva temporal, tampoco hay duda de que las universidades vascas han mejorado y mucho con el tiempo. Por referirme a la que mejor conozco, la pública, sus indicadores en investigación y transferencia han alcanzado en el último lustro máximos históricos. Destinamos más recursos que nunca a la actividad docente y el profesorado está mucho mejor formado que quienes empezamos a profesar en la década de los 80 del siglo pasado. También nos podemos comparar con otras universidades. El vilipendiado ranking de Shanghai dice que la UPV se ha encontrado, dependiendo del año, entre las 400 o 500 mejores del mundo. El mundo es muy grande. La mayor parte de sus universidades, más de 20.000, ni siquiera entran en esta clasificación. Son 2.500 las que entran, las evaluadas. Nos encontramos, por tanto, en el quinto quintil, es decir, en el 20% superior de las evaluadas. Y, sin embargo, siendo todo esto cierto, también lo es que limitarse a esta reflexión sería caer en la más penosa autocomplacencia.
Hace 18 años, cuando me encontraba a mitad de mi mandato como rector, ya había llegado a la conclusión de que ninguna de nuestras universidades reunía ni reuniría las condiciones necesarias para atraer estudiantes procedentes de cualquier lugar del mundo. Hace falta para eso dos cosas. Una es que la universidad sea muy buena. La otra es que se vea que en efecto lo es. En otras palabras, debe figurar, nos guste o no, en posiciones de privilegio en los rankings internacionales, es decir, entre las 100 mejores del mundo o entre las 30 mejores de Europa. En lo que sigue me referiré a la universidad pública, que es la que conozco bien. Para que una universidad pública reúna las características apuntadas antes, hay obstáculos económicos evidentes. Dado que su fuente principal de ingresos procede de los impuestos, resultaría demasiado oneroso para las arcas públicas elevar la aportación en la medida necesaria para que una universidad de las dimensiones de la nuestra diera un salto de calidad real. Para que nos hagamos una idea, las mejores universidades del mundo disponen de un volumen de recursos que viene a ser un orden de magnitud superior al nuestro. Este hecho establece límites absolutos a la posibilidad de alcanzar un alto nivel académico. Hay, además, otros impedimentos que pueden ser tan determinantes como los económicos. Nuestra universidad pública es generalista y su oferta de títulos amplísima. Y está bien que así sea. Al agrupar en una única y gran universidad todo tipo de estudios, recordemos que otras comunidades cuentan con universidades politécnicas, no hay otra en el conjunto del Estado con una oferta tan amplia y diversa. Quizás haya ofertas más amplias, pero no más diversas. Y este hecho, que tiene su lado bueno, pues es fuente de riqueza intelectual, hace que sea muy difícil alinear los valores e intereses de sectores académicos con tradiciones y culturas universitarias tan dispares en pos de objetivos comunes, con lo que ello implica. La dificultad se ve agravada por el hecho de que la gobernanza descansa en el conjunto de la comunidad universitaria. Es ella, no lo olvidemos, la que elige el rector o rectora, al claustro, a la mayor parte del Consejo de Gobierno y a todos los órganos de decisión académica de nivel inferior en facultades, escuelas y departamentos. Hay otros factores que solo citaré brevemente para no alargarme demasiado. Como a la mayoría de los miembros de nuestra especie, a los de la subespecie universitaria no nos gusta el trato diferencial, lo que dificulta mucho implantar de sistemas incentivos ligados al desempeño. Los sistemas con que contamos hoy son, a ese respecto, de muy limitada eficacia. La pulsión igualitaria se ve complementada en sus efectos por la virtual ausencia de sistemas efectivos de dación de cuentas. Por supuesto que somos evaluados, una carrera académica está jalonada de evaluaciones, pero no debe confundirse la superación de las sucesivas etapas del cursus honorum académico con la dación de cuentas institucional. Dado que la normativa y financiación de la universidad y, por tanto, las condiciones para el ejercicio de nuestras tareas dependen de entes ajenos, no experimentamos la necesidad de dar cuenta de verdad de nuestro desempeño a instancias externas y no disponemos, además, de sistemas eficaces para hacerlo. La burocracia que atenaza a los organismos públicos es cada vez en mayor grado un verdadero lastre también para las universidades, por la exasperante complejidad y lentitud de los procedimientos, más si cabe de la malhadada digitalización que ha caído como una plaga más, la octava quizás, sobre nosotros. El personal docente e investigador ha de dedicar no menos de una tercera parte de su tiempo a tareas burocráticos. Para muchos esa dedicación supera la mitad de su tiempo. Dados estos condicionantes, ¿puede Euskadi aspirar a tener una universidad de alta calidad en la que quieran estudiar jóvenes de todo el mundo? Mi respuesta es que sí puede y que además debe de hacerlo. Lo debe de hacer, porque para empezar ofreceríamos a nuestros jóvenes más capaces y motivados la posibilidad de recibir una formación a la altura de los mejores centros universitarios del mundo. No es necesario que abunden los beneficios que esto conllevaría, no solo para ellos, sino para el país en su conjunto. Pero además, dado que sería una institución capaz de atraer buenos estudiantes de otros países, su presencia entre nosotros podría contribuir a satisfacer las necesidades de personas competentes en áreas deficitarias. La escasez de talento en perfiles profesionales muy demandados es un problema complejo para el que no valen recetas simples. Los mejores escogen solo la empresa en la que trabajar y, además, cada vez en mayor medida, el lugar, el entorno en el que vivir, su calidad de vida. Importan las condiciones ambientales, los servicios para la familia, como la educación y la salud, la seguridad ciudadana, la limpieza del entorno, la conectividad con el resto del mundo y otros factores de este tenor. Los centros de enseñanza superior que ofrecen una formación excelente también pueden ser focos de atracción de talento. Por un lado, pueden atraer a estudiantes muy capaces y motivados y, por otro,
En torno a estos focos es habitual que se desarrolle una actividad empresarial intensiva en conocimiento. Ciudades como Toronto, Melbourne, Vancouver, Singapur, Estocolmo, Londres comparten estos tres rangos y rasgos. A ellos van a vivir bastantes más profesionales de alto nivel que los que las abandonan. Muy pocos de esos profesionales desean abandonarlas en fechas próximas y en todas ellas hay al menos una universidad entre las 100 mejores del mundo y en Londres hay varias. Madrid y Barcelona son focos tractores, aunque en una medida inferior a las anteriores. La UB, la Universidad de Barcelona, se encuentra entre las 200 y 300 mejores del mundo y la Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid y Pompeu entre las 300 y 400. Otras urbes tienen también tasas positivas de inmigración neta de personal altamente cualificado y en todas ellas o en sus proximidades hay universidades de muy alto nivel. Me refiero a New York, Los Ángeles, San Francisco en Estados Unidos, París, Dublín, Zúrich, Ámsterdam en Europa. A diferencia de la primera relación de ciudades atractivas, un alto porcentaje del personal muy cualificado de estas últimas desea abandonarlas en los próximos meses. Se trata de entornos dinámicos que atraen a muchos profesionales, pero en los que gran parte de ellos no desean permanecer mucho tiempo. Si nos lo propusiéramos, Euskadi podría contar con un centro de estudios superiores de alto nivel. Concretaré este objetivo posible. Podríamos llegar a tener un centro universitario entre los 100 o 150 mejores del mundo, o si preferimos verlo así, entre los 30 o 40 mejores de Europa. Este centro sería capaz de atraer a jóvenes estudiantes de todo el mundo. ¿Cómo habríamos de proceder? En primer lugar, sería necesario analizar los requerimientos tanto económicos como normativos que exigiría la creación de este centro. Esto permitiría evaluar su viabilidad económica, jurídica y académica, contemplando diferentes alternativas en cuanto a sus dimensiones, oferta de estudios y arquitectura institucional. Creo que la fórmula ideal sería una fundación de iniciativa pública y en cuyo patronato hubiera una mayoría de miembros en representación de nuestras instituciones. Tenemos en nuestro país antecedentes que nos pueden inspirar. El Donostia International Physical Center es uno de ellos. En el patronato del DIPC confluyen las instituciones vascas, Gobierno, Diputación, Ayuntamiento y la UPV, además de empresas interesadas en apoyar el proyecto por su naturaleza y nivel de excelencia. Ikerbasque es otro proyecto clave y otro ejemplo paradigmático. Desde su creación en 2007, la Fundación Vasca para la Ciencia ha permitido elevar de forma significativa la calidad y visibilidad internacional de nuestra actividad investigadora. Hoy son casi 350 los investigadores e investigadoras que han llegado o han retornado a Euskadi desde otros países. En cualquier caso, la fórmula concreta debería estudiarse con pros y contras de diferentes alternativas. Pero ese centro no debería ser una universidad pública al uso. El recruiting, el reclutamiento de personal docente e investigador, los sistemas de incentivos, la gobernanza han de ser elementos clave para un funcionamiento flexible o rígido de una institución. Y estos se verían comprometidos actualmente por la normativa encorsetada universitaria y por el carácter funcionarial o cuasi funcionarial de su personal. Sea como fuere, el centro debería permitir una gestión flexible tanto del personal como de los recursos económicos y de los asuntos académicos. En su patronato, aparte de las instituciones, podrían estar representadas las universidades del País Vasco y, en especial, la pública. Sería ideal que al menos una parte de sus investigadores e investigadoras tuviera una adscripción doble al nuevo centro y a los centros de investigación o universidades vascas y de nuestro entorno geográfico próximo. Habría que considerar diferentes alternativas académicas. ¿Ofrecería solamente estudios de máster y doctorado o incorporaría también estudios de grado? Habría que valorar las posibilidades legales, pero en cualquiera de los dos casos la selección de estudios debería de obedecer preferentemente al potencial académico con el que contamos en cada área. Las decisiones relativas a la selección de estudios a impartir deben de tener muy en consideración dictámenes de comisiones formadas por especialistas internacionales de alto nivel. En cuanto a las condiciones de acceso a los estudios, debería garantizarse el principio de igualdad de oportunidades para el alumnado propio, el del País Vasco, sin que el nivel económico familiar lo condicionase. En lo relativo a los criterios académicos para el acceso, el sistema de la Universidad de California podría ser una buena referencia. Ofrece un modelo flexible en función de cuál todos los aspirantes pueden alcanzar al nivel superior si acreditan las condiciones requeridas. El acceso puede ser directo si los aspirantes o las aspirantes cumplen ya los requisitos establecidos o indirecto a través de estudios de grado en las otras universidades si en ese tránsito acreditan resultados satisfactorios. De este modo, a nadie se le impediría el acceso ab initio. La lengua franca del centro sería el inglés. La posibilidad de recurrir a una fundación como base de la arquitectura institucional de esta universidad no es ninguna novedad en el Estado español. En Cataluña hay dos de iniciativa pública que tienen, gracias a su base fundacional, naturaleza jurídico-privada. Cada una de ellas ha tenido
y ha nacido ofreciendo y obedeciendo a motivos diferentes. Una es la Oberta, la UOC, la Oberta de Cataluña, y otra es la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, y por tanto el modelo existe. Se trataría de estudiar sus fortalezas y debilidades y adaptarlo a nuestros propósitos. No descarto que otras comunidades autónomas estén ya barajando alternativas para abrir una vía como la que he descrito aquí. En Cataluña, en concreto, se dan los antecedentes citados. Cuenta, además, con el equivalente a nuestro Ikerbasque y CREA, creado ya en el 2001. A fecha de hoy, ha captado 285 investigadores que trabajan en 48 instituciones de investigación catalanas. En el momento en que una comunidad autónoma dé el primer paso, se desatará una competencia por ser los primeros, o en el peor caso, los segundos, en la carrera para crear centros universitarios de alto nivel. Dudo que haya capacidad académica para alimentar más de 2 proyectos. Voy terminando. En la década del 2010-2020 vuelve a surgir el Athletic. El Athletic Club ocupó el 55ª posición en el ranking mundial de clubes de fútbol que elabora la FIFA. Y según el ranking actual de la misma, de la FIFA, ocupamos el puesto, plural majestático, 114º. ¿Será cierto que somos capaces de tener un club de fútbol en estas posiciones y no lo somos de tener una universidad? Al comienzo he hablado de autocomplacencia. Muchos de ustedes quizás recuerden a la Reina Roja, el personaje ficticio de Alicia a través del espejo de Carroll en 1871. En el país de la Reina Roja, sus habitantes deben de correr lo más rápido posible, y lo más rápido que puedan, solo para permanecer donde están, pues el país se mueve con ellos. En biología evolutiva, mi especialidad, la Reina Roja da nombre a una hipótesis en virtud de la cual, para perpetuarse en el tiempo, una población de organismos o una especie necesita adaptarse y evolucionar constantemente, so pena de ver reducida su aptitud biológica y acabar desapareciendo. Después de valorar lo que está en juego, y si no estoy muy equivocado con relación a la fórmula a emplear, pienso que podemos aspirar a tener una universidad entre las 100 o 150 mejores del mundo. Y estoy convencido de que no debemos conformarnos con lo bueno que tenemos. No deberemos de caer nunca en la autocomplacencia a la que me refería al comienzo, porque esa es la mejor receta para el declive y nos conduciría a desaprovechar una oportunidad de la que no deberíamos privar a quienes nos sucedan. Asteriques. Bueno, está la propuesta lanzada. Ahora veremos a ver qué capacidad tenemos para aterrizarla. La segunda de las ponencias no ya solamente es una propuesta, sino que hay ya pues, una realidad de un trabajo realizado durante bastante tiempo. Le hemos pedido al director general de Confebask, Eduardo Arechaga, que pueda acompañarnos en esta ponencia para contarnos lo mucho que ya está haciendo la patronal de la empresa vasca en este reto tan evidente que tenemos de traer personas. Eduardo, por favor. Eguardión, buenos días. En primer lugar, agradecer a los organizadores que se hayan acordado de nosotros para poder compartir con todos vosotros y vosotras lo que desde las organizaciones empresariales vascas, es decir, Confebask y sus 3 socios, ADEGI, CEBEC y SEA, estamos haciendo en lo que nosotros llamamos el reto demográfico. Y voy a ir un poco, pues explicar y compartiendo con vosotros de dónde empezamos, lo que hemos venido haciendo y dónde estamos y dónde pensamos llegar. El punto de partida. Bueno, pues todo empezó en la salida de la tercera recesión, ahí por 2013, empezamos en el 2015 ya a percibir en las encuestas que hacen los socios, pues dentro de las preocupaciones o dificultades, pues bueno, empezaba a surgir la dificultad para encontrar personas o determinados perfiles. Eso nos llevó a la primera decisión, que es organizar y realizar una macroencuesta a nivel de las 3 organizaciones de los socios y junto con nosotros, para identificar y conocer ya en detalle, es un cuestionario de 26 preguntas, qué demandaban las empresas desde el punto de vista del cuánto y del qué. Y al mismo tiempo les preguntábamos qué tenían dificultades para encontrar las personas que necesitaban. En el 2016, es decir, en la encuesta del 2015, esta es la primera, llevamos ya 5, cada 2 años las actualizamos, casi el 50% ya manifestaba con un 17%, con un 15% de paro,
que tenían dificultades para encontrar lo que necesitaban. Si vemos en las sucesivas encuestas, hoy en día, es decir, la que hicimos en diciembre-enero del 2023, enero del 24, ya son 80%. 8 de cada 10 dicen tener dificultades para encontrar las personas que necesitan. Nosotros decimos, y ya venimos diciendo desde hace tiempo, que en Euskadi las empresas que tienen un proyecto tienen un problema, que es un problema no financiero, no tecnológico, es un problema de que se va a tener que poner a buscar las personas para llevar ese proyecto. Y muchas veces es lo que más le lleva y le preocupa a los CEOs. Vemos que ya en la década pasada, es decir, cuando empezamos a salir de la última recesión, pues las proyecciones demográficas han cambiado el ciclo. Es decir, antes, como veis ahí, de los 80 a los 90, la población en Euskadi aumenta por el baby boom, que luego veremos qué va a pasar. Desde entonces, más o menos, se mantiene estable, 3 décadas, y ya es en el 2010 cuando empezamos a perder población en edad de trabajo, en edad laboral. 75.000 personas en los últimos 10 años. Entonces, bueno, con esto, decir, bueno, vamos a ver a qué nos enfrentamos. Bueno, pues entonces vemos, yo creo, esta segmentación de la población ocupada, es decir, de esos 1 millón de personas que estaban afiliadas en diciembre del 2023 por generaciones, aquí ha surgido muchas generaciones, pues vemos que el 25%, 240.000 personas, en esta década, hasta el 2030, nos vamos a jubilar. Y digo nos porque muchos de los que estamos aquí, vamos, estamos en ese 25%. Pero si cogemos las 3 décadas, es decir, hasta el 2050, 700.000 personas se van a jubilar. Es decir, el 70% de las personas que actualmente están afiliadas, es decir, cotizan, van a salir del mercado de trabajo. Por lo tanto, nosotros, y es una de las preocupaciones que hemos trasladado y que trasladaremos a los nuevos responsables del Ejecutivo, es el principal reto que vamos a tener en los próximos 4 años, más allá de otros retos que tenemos, pero nosotros lo hemos puesto el prioritario en nuestra agenda, es las personas. Es decir, vamos a necesitar una estrategia de país para atraer, que es lo que voy a hablar ahora, pero también para generar, porque va a ser el recurso escaso y no podemos perder, vamos a decir, ningún recurso. Hoy en día, el 25% de las personas que se están matriculadas en FP todavía eligen estudios alejados de lo que necesitamos las empresas. Y en la universidad es el 55%. O sea, por lo tanto, tenemos un ámbito de mejora todavía en ese aspecto. Y tercero, como decía antes, la recualificación. Volvemos a hablar de personas trabajadoras, porque esas 700.000 personas que van a estar todavía hasta el 2050 van a vivir una escalada de disrupciones tecnológicas, sociales, etcétera, con lo cual la cualificación, la actualización de su cualificación es fundamental tanto para su empleabilidad como para la competitividad. Pero es que además esto que hemos empezado en el 2010, pues es que va a proseguir en las siguientes 3 décadas. En las próximas 3 décadas vamos a perder cerca de 240.000 personas en edad de trabajar. Hoy en día, en el 2021, por poner una cifra de inicio de década, había 63% de la población tenía edad de trabajar. En el 2050 va a ser la mitad. El resto o va a estar estudiando o va a estar jubilado. Y estudiando va a haber muy poca gente. En términos, para que os hagáis una idea más o menos, para el 2030 puede ser que los matriculados en FP y también en la universidad sea el 50% de lo que es hoy. O sea, es decir, es que no va a haber. No va a haber personas. Entonces, ¿cuál fue la primera conclusión o la parte del diagnóstico? Pues que tenemos un invierno demográfico por delante que nos va a afectar a nuestro bienestar, porque menos demografía es menos desarrollo económico y es menos bienestar. Por lo tanto, es lo primero que desde nuestro punto de vista, más allá de la dificultad de empresas, hemos venido y queriendo poner de manifiesto
de manera reiterada ante todos nuestros interlocutores institucionales, colaboradores educativos, etc. O sea, tenemos un problema, pero un problemón. Entonces, y le hemos puesto cifras. Bueno, pues porque con cifras también nos va a situar de lo que estamos hablando. Es decir, necesitamos un renacimiento demográfico si queremos mantener nuestro bienestar, que nosotros ciframos en torno a 400.000 personas. 237, que eran las que venían atrás, porque no va a haber, vamos a decir, nueva población en edad de trabajar para cubrir a esos 700.000 personas que se van a jubilar. O sea, decir, la natalidad y la progresiva, vamos a decir, incorporación de jóvenes al mercado de trabajo, como veis, se va a reducir a la mitad. Por tanto, la natalidad, sí, aunque desde la perspectiva del empleo son 20 años o 25, porque, claro, los queremos una juventud cualificada. Por lo tanto, menos de 20 años no van a tener para empezar a trabajar. Y el resto, unos 177, si queremos mantener, bueno, nosotros hacíamos unas estimaciones del nivel de crecimiento medio en las últimas décadas, manteniendo una productividad, etcétera. Es decir, pero es que además, aunque vinieran todos los vamos a decir, los de la diáspora, los casi 100.000 personas vascas que viven fuera de Euskadi, pues es que va a ser insuficiente. Por ejemplo, Galicia, que es una comunidad con una población de 2,7, pero tiene mucha diáspora, son 500.000, como lo tienen cifrado, 500.000 personas. Bueno, esto se puede cifrar porque existen estadísticas. Viven en la diáspora, como se llama. Bueno, pues el Gobierno gallego en la anterior legislatura estableció la primera estrategia de reclutamiento en la diáspora y se fijaron una serie de objetivos. Es decir, bueno, esto sí, y tendremos que hacer porque no lo tenemos, no hay una estrategia en este sentido. Pero bueno, veríamos que aunque todos tuvieran edad de trabajar, tampoco nos van a dar los números. Por lo tanto, vemos que tenemos que pasar a la acción. Entonces, primero ¿qué hemos hecho? Pues este diagnóstico lo hemos tratado, primero, de compartir y dos, de conseguir, vamos a decir, aliados y también conseguir meter en la agenda institucional y mediática, lo cual no ha sido fácil y no está siendo fácil, porque antes, como sabéis, veníamos de unas cifras elevadas de desempleo y la tesis es, oye, pues que se reduzca los desempleados en Lanbide. Es que ya no se puede más. O sea, mucha parte de lo que está en Lanbide no tiene la cualificación que se necesita. O no se le puede o no quieren dar respuesta a vacantes que son de difícil cobertura y no se pueden captar en el extranjero. Y luego hicimos dos cosas, más allá de poner el reto demográfico en la agenda del país. Organizativamente nos tomamos dos decisiones. Una, nos organizamos, es decir, Confebask tiene una task force de reto demográfica al más alto nivel, presidida por la presidenta, con la composición de los directores y secretarios generales de Confebask y las tres asociaciones y los responsables de talento personas de las cuatro organizaciones. Y ahí es donde empezamos, bueno, a trabajar y a organizarnos y a impulsar. La siguiente cosa que hicimos fue contratar un estudio, en este caso a IETIN, que ya lo presentó con nosotros cuando hicimos el acto público en el 22 sobre demografía, donde quisimos ya salir al escenario y decir, oye, tenemos un problema, país, para aprender de lo que habían hecho otros países o regiones que salieron al mundo con este problema hace muchos años. Y elegimos tres, los analizamos en detalle. Suiza, que ha salido aquí, Alemania, sobre todo algunas regiones más industriales, y Países Bajos, que también ha salido aquí, sobre todo nosotros más en Eindhoven, porque por su atracción de talento TICs. O sea, entonces, y lo analizamos con exhaustividad. Y sobre todo para conocer dos cosas, que eso voy a poner dos trampas muy sencillas, pero que van a sintetizar un poco cosas que hemos oído por aquí, lo cual no va a ser muy novedoso
para vosotros o vosotras, pero para nosotros a mí me ha dado tranquilidad. Es decir, vamos bien. Primero, ¿cuál es la fórmula de atracción de talento? La atracción de talento, es decir, cuando yo voy a salir al escenario, tengo dos cosas. Una, capacidad de atracción, más acogida, facilidad para acoger. Pues bien, y luego hemos hecho DAFOs y tal, que no voy a poner, hicimos. Entonces, dicen, bueno, ¿cómo tenemos nuestra capacidad de atracción? Pues nuestra capacidad de atracción desde el punto de vista de las oportunidades profesionales, pues nosotros, junto con Madrid, tenemos los salarios más altos de España, con unas, vamos a decir, ocupaciones en sectores, vamos a decir, de valor añadido. La industria y servicios, vamos a decir, relacionados son el 40% del PIB. O sea, con lo cual, bueno, tenemos una oferta atractiva. Luego veremos que la atracción siempre es relativa, contra quién o con quién te compares. Calidad de vida, aquí ha salido. Tenemos una buena calidad de vida, tenemos educación, sanidad, seguridad, afortunadamente una plena seguridad ahora, no hace unos años atrás cuando teníamos el terrorismo. Por lo tanto, bueno, pues la capacidad de atracción yo diría que no está mal. Pero fijaros que de cara a la atracción, estos dos factores son sumandos, pero el que multiplica de verdad la atracción, lo que le da el último, vamos a decir, clave en la decisión del devenir, es la facilidad para que vengan. Todos los países que analizamos, primero, tienen una estrategia, luego veremos lo que aprendimos, pero todos tenían lo que llamaban el Welcome Center. O sea, los ongi etorri, vamos a decir, ¿no? Primero digital, pero luego física, donde el que llegaba sabía, le decían cómo apuntar a los hijos en la escuela, cómo sacarle la tarjeta sanitaria, buscarle piso, o sea, facilidad. Y luego, como sociedad, yo creo que también tenemos que mejorar la acogida. O sea, somos una sociedad un poco cerrada, es decir, cuadrilla, choco, tal, o sea, en eso también tenemos un aspecto de mejora, pero aquí es donde tenemos un claro aspecto de mejora, en la acogida. Y luego también aprendimos qué hay que hacer. Primero, una estrategia de gobernanza de país y una gobernanza compartida. Aquí se ha dicho, esto va de muchos, sector público, sector privado, sector educativo, va de muchos, sector institucional, por lo tanto, pero que estemos todos a una, como hemos estado en querer ser un país industrial, todos a una, pues oye, todos a una a resolver el primer problema que tenemos con Euskadi en las próximas décadas. Todos a una. Liderado desde el Gobierno con su máxima figura. Segunda, también ha salido aquí, branding. Es que nos tenemos que vender, pero vender bien, o sea, organizativamente. Incentivos, pues también hay incentivos a la atracción. Todo es mejorable, también es necesaria una organización, no puede ser que en un sitio sean distintos que en el otro. Ahora se va a abordar una reforma fiscal, es el momento. También tenemos propuestas en este sentido. La cultura de la gestión del talento a nivel de las empresas. Esto, a nivel de las organizaciones empresariales, es una línea de trabajo sí o sí, igual que las personas. Es decir, para nosotros, la transición tecnológica y climática, vamos a decir, bueno, no se va a poder hacer si no transitamos o transformamos la cultura empresarial. No podemos ser ya, tenemos que ser empresas donde el proyecto sea un proyecto común para todas las personas que la integran. La propiedad, la dirección y los empleados y empleadas. Tiene que ser una cosa común. Y en eso todas las socios, tanto ADIG como CB, como SEA, están traccionando esa nueva cultura y es una línea de trabajo que ha venido para quedarse. Y luego, lo que decíamos, el acompañamiento en el proceso de acogida. Esto es un poco lo que hemos aprendido y lo que también estamos impulsando con todos nuestros grupos de interés, es decir, instituciones y sobre el mundo educativo, desarrollo económico, porque aquí sí es verdad que se están haciendo cosas, pero falta orden. Y luego también hemos preguntado a nuestras empresas, oye, ¿cómo es tu predisposición a atracción de talento? Pues bueno, y esta la hemos incorporado, una pregunta exprofesa en esta última encuesta, en la quinta. Es decir, oye,
¿estarías dispuesto a contratar personas extranjeras o foráneas, por entendernos, que residen fuera de Euskadi? Bueno, el 40% nos han dicho que sí y el 60% han dicho que todavía no, que, bueno, no lo contemplan. No sé si es poco o es mucho. Lo que sí estamos convencidos nosotros que esto va a ser como cuando empezamos a preguntar en el 16, ¿tienes dificultades? Y nos salieron el 48%, pues dentro de 2 años del 40 pasará al 50 y del 50 pasará al 60, porque es que no va a haber números, no va a haber. Por lo tanto, con todo lo que hemos llegado hasta aquí, que estamos ya en este año, queremos pasar ya a tierra, vamos a decir. Primero, construir esa hoja de ruta ya con el nuevo Gobierno y a nivel interinstitucional. Es decir, ha llegado el momento en que la próxima legislatura tiene que ser la asignatura de la atracción. Eso nosotros lo tenemos claro y así se lo hemos planteado y se lo plantearemos a nuestros interlocutores, tanto en el plano de desarrollo económico como en el plano educativo. Y 2, puesta en marcha de proyectos piloto. Nosotros aquí estamos hablando, y serían realidades este año, con el Gobierno vasco, tanto en desarrollo económico como en educación. Porque, primero, dentro de esa estrategia, primero tenemos un problema de volumen, no tanto un problema que también de cualidad. Es decir, son 400.000 personas, es que falta de todo, va a faltar de todo. De high class, world class, como los que habéis estado, ¿no? Pero ese va a ser un 10%, pero otros el medio y otros el bajo. Industria, tecnología, construcción, servicios, o sea, va a faltar de todo. Y, de hecho, ya está faltando. Por lo tanto, lo que tenemos que tomar es dónde y qué queremos atraer, a nuestro juicio, desde el 80-20, ¿no? Sin despreciar y no hacer nada en ese 20, 80 es Latinoamérica y el resto del Estado. Ahí tenemos nuestras fortalezas. Primero, somos la puerta de entrada que más te puede pagar a, vamos a decir, profesionales o estudiantes que necesitamos de países latinoamericanos, que es para tu residencia una calidad de vida europea, y también de otras comunidades autónomas. Y 2, ¿qué tipo de perfil? Pues tanto profesionales como estudiantes, en grados duales, porque ahí es donde está la interacción con la empresa. Entonces, en estos momentos ya, tenemos y vamos a abordar un proyecto de reclutamiento en Latinoamérica de industria y tecnología, y va a ser una realidad, ya lo iréis conociendo. 2, con las universidades se va a abordar un plan de másteres internacionales duales, con el fin de que vengan, estudien, hagan la dualidad con empresas vascas y se quede un X porcentaje. Habrá que medir cuántos se quedan, cuántos no, por qué no se quedan, qué problemas hay, pero ya, vamos a decir, es como la FP dual o el grado universitario dual, ya tienes una empresa. Por lo tanto, y la tercera es hacer venir, vamos a decir, a estudiantes de FP o bien de parte dual en la segunda parte, o bien recién acabados para una especialización tanto de Latinoamérica como de otras comunidades, donde no vayamos a competir, pero sí decir, oye, si por tu estructura económica, pues vamos a decir, tienes más demanda de sectores que aquí no tenemos, por ejemplo, no sé, turismo, pero aquel que estudie o quiera estudiar o tenga vocaciones en cosas que nosotros nos vendría bien, oye, pues les ofrecemos que vengan a acabar sus estudios aquí. Eso pasa, claro, son mercados distintos. O sea, ir a los estudiantes necesitamos residencias, pero igual hay que invertir. Igual el sector público tiene que invertir en residencias, o las empresas. Es decir, aquí lo que vamos a tener que salir todos es de nuestra zona de confort. Y luego, para atraer ya profesionales, lo que habéis dicho, bueno, pues en esos mercados, si pagamos los salarios más altos de España, somos atractivos. Tenemos que mejorar la acogida, la vivienda,
colegios, pero bueno, tenemos un habla común. Entonces, y por aquí es donde queremos empezar para que este año ya, con iniciativas concretas que nos enseñen a generar flujos, porque tenemos un problema de volumen. O sea, Canadá tiene un programa que todos los años tiene que atraer 500.000 personas y lo tiene tasado. Pues nosotros serán pues 100.000 o 25.000. Entonces, porque además tenemos margen de crecimiento en la inmigración. O sea, esos países donde hemos analizado y otros, su nivel de inmigración está entre el 20 y el 30. Suiza estará por el 25 y Alemania por ahí. Alemania más cerca del 30 y vemos que igual están empezando los problemas. Pero, es decir, tenemos un cierto margen. Y luego, aquí ha habido vamos a decir, una persona especializada en la inteligencia artificial. Joder, pues tenemos que aplicar las nuevas tecnologías también para mejorar la productividad. Es decir, pues bueno, que no seamos una economía intensiva en personas, es decir, que seamos una economía intensiva en sectores muy productivos, porque no tenemos gente. Y esto es un poco, bueno, pues de cómo empezamos, hasta cómo hemos llegado y dónde estamos, ¿no? Pero sí que sepáis que la demografía y la atracción de talento está en la agenda estratégica de Confebask en estos 4 próximos años y la cuestión de las personas en general va a ser nuestra principal matraca a los nuevos gobernantes. Muy bien, pasamos entonces ya con la última ponente. Tenemos pantalla aquí, o sea que podemos... le hemos pedido, para cerrar esta intervención, que nos dirigiera unas palabras al presidente de Kutxabank, una de las principales entidades que tenemos en el país, y ha elegido el tema de un salario justo para los jóvenes, que ha salido bastante el tema del salario a lo largo de toda la mañana. Estamos muy interesados en escuchar tu ponencia. Antón, muchas gracias. Eguerdión, guztioi. Yo quería, como decía Guillermo, quería compartir con vosotros una reflexión que hemos hecho internamente y que ya he compartido en otros foros. Y se puede formular con una pregunta, que es: ¿pagamos de una manera justa a nuestros jóvenes? Por situar el contexto, y aquí hablo de temas que ya se han hablado seguro mucho a lo largo de las intervenciones, ¿no? Pero resumiendo, tenemos un contexto de bajada de natalidad. Acabamos de ver los números que nos ha mostrado Eduardo. Tenemos una competencia cada vez más global por el talento. Y tenemos también cambios en la naturaleza del interés del talento joven en cuanto a su carrera profesional. Voy a hablar un poquito de cada uno de estos temas. El primero lo paso rápido porque acabamos de ver un montón de cifras, pero es evidente que la pirámide poblacional de Euskadi se ha invertido. Es evidente que cada vez tenemos una población más envejecida y que la tasa de nacimientos en los últimos años no ha hecho más que caer. Aquí tenemos una comparativa entre el 76 y el 2023 de esa pirámide poblacional. Bien, este tema también lo ha mencionado Eduardo. Si tomamos aquí este gráfico, lo que representa es el año de nacimiento más 18 años, es decir, la edad de inserción en estudios superiores. Y lo que vemos es que todavía aguantamos hasta el 29-30, pero que a partir del 29-30 hay un desplome tremendo del número de jóvenes que van a estar disponibles para acceder a esos estudios superiores. Vemos ahí, en cuestión de algo menos de 10 años, una caída del 36%, se desploma. Tenemos menos jóvenes, pero mejor formados. Algunos datos. El 50% de los jóvenes tienen carrera universitaria o superior o ciclo superior de FP.
Esto en cuanto a la comunidad autónoma vasca, en España sería el 42%. Un porcentaje importante de los universitarios está matriculado en un doble grado y es un porcentaje creciente. El 57,6% de los jóvenes vascos son trilingües, el 69,5% hablan un inglés fluido. Y como sabemos, se han generalizado las prácticas en empresas entre los jóvenes vascos. En este contexto, la competencia por el talento, como sabemos, se ha exacerbado. Es especialmente creciente por lo que nosotros vemos en perfiles tecnológicos, de modelos cuantitativos, gestión de datos. También hay un nuevo fenómeno que se ha desarrollado, que es el trabajo online para empresas de aquí o para empresas, en muchos casos, también internacionales. Hay gente aquí, como sabemos, trabajando desde casa para empresas americanas o inglesas. Y en el caso de Euskadi nos encontramos desde hace muchos años con un fenómeno de un flujo muy intenso de talento joven hacia Madrid. Y el tercer aspecto que mencionaba al principio es la nueva configuración del interés de los jóvenes. Se habla cada vez más continuamente de que quieren calidad de vida, de que quieren formación, de la importancia absoluta del teletrabajo y de que quieren una proyección de carrera. Y es cierto que esto aparece en las entrevistas que hacemos a los jóvenes y es evidente que todos estos elementos son muy importantes. Y cada vez se habla menos en estas entrevistas e incluso los jóvenes hablan poco a veces de la retribución. Parece como si la retribución no fuera importante. Y mi tesis es que sí que lo es. ¿Tenemos un problema con el salario de los jóvenes? Vamos a analizar una serie de datos. Desde el 2011, la tasa de propiedad entre los menores de 35 años ha caído del 69,3% al 31,8%, una bajada brutal. La riqueza neta de los menores de 35 del 20 al 22 ha caído un 26%. Si en la generación del baby boom se alcanzaba la retribución media a los 27, ahora los jóvenes lo hacen 7 años más tarde, a los 34 años. Y la edad media de emancipación en España es a los 30,3 años versus, por ejemplo, en Alemania, los 22 años. Vamos a ver más datos. Aquí tenemos en el gráfico de la izquierda esa caída del 69,3 al 31,8 para los menores de 35 años como porcentaje de propietarios de su vivienda principal, una caída brutal. Y lo que tenemos a la derecha es cómo ha evolucionado la probabilidad de vivir con los padres según el año de nacimiento. La línea roja corresponde a nacimientos en 1988 y es decir, los que tienen algo más de 30 años en estos momentos tienen una probabilidad de más de la mitad, de más del 50% de vivir con sus padres. Este porcentaje para los nacidos en el 76 era del 40% y de hecho bajó para los nacidos en el 79 y en el 85 por debajo del 40 hacia el 37% y ahora, como digo, se ha elevado al 52%. Los jóvenes no tienen medio de emanciparse. En cuanto a la renta y la riqueza de esos menores de 35 años. Vemos a la izquierda la evolución de la renta. En el 2002 estábamos hablando de 36.000 euros. Hoy en día estamos hablando, en el 22 son los datos, pero estamos hablando de 29.000. Estos datos provienen de una encuesta muy reciente, la encuesta financiera de las familias que ha realizado el Banco de España. Y en cuanto a la riqueza neta mediana, en este caso, pues vemos que ha bajado en el arco de ese periodo desde los 73.000 hasta los 20.000. Y, de hecho, la encuesta decía que a los 30 años la riqueza está prácticamente en cero. Y, además, del 20 al 22, como he dicho antes, ha bajado un 26%. Vemos lo que ha hecho la evolución de esa riqueza neta mediana para otros rangos de edad, ¿no? Y vemos que todos han evolucionado de una manera mucho más favorable y que, por ejemplo, para los mayores, las que están entre 55 y 64, de hecho,
han subido en los últimos años. Los otros más o menos se han mantenido planos y, como digo, los menores de 35 años se han desplomado ese 26%, que aquí no se aprecia por la escala, pero es un 26% de caída. Otros datos similares, porque creo que es importante que el punto quede bien asentado. Del 2008 al 2022, la renta disponible de los jóvenes entre 16 y 29 años ha bajado un 8,8%. También el precio de la vivienda ha bajado en ese arco temporal, pero solo el 4,9%. Si en cambio miramos un arco temporal más reciente, del 2015 al 2022, la renta disponible de esos jóvenes ha subido el 14,4%, pero es que el precio de la vivienda ha subido el 48%. Por lo tanto, es una tesis muy sencilla. Creemos que la retribución sí es un elemento muy importante para nuestros jóvenes y para, fundamentalmente, su integración para que puedan hacer un proyecto de vida. Y ahora hablaré un poquito más de ese aspecto. Pero antes Eduardo comentaba que nuestros salarios son los más altos de España, junto con los de Madrid, y eso es cierto. Pero hablamos de salarios medios. Los salarios de los jóvenes es cierto que pueden ser un poquito más altos aquí que en otras partes, pero en cualquier caso son extremadamente bajos y es difícil realmente pues, atraer jóvenes, porque la diferencia, digamos, entre Euskadi y otras regiones pues, posiblemente sea pues, de unos cientos o como mucho un par de miles de euros. ¿Por qué la retribución de los jóvenes es importante? Como decía antes, permite construir un proyecto de vida e integra a los jóvenes en el proyecto común de la sociedad. Yo creo que este elemento es muy importante en un escenario como el que vivimos de polarización extremada en todo el mundo y que se está extremando cada vez más. Creo que el sector privado puede aportar, no todo tienen que ser transferencias públicas, puede aportar a intentar pues disminuir esa polarización extrema de la sociedad. Y si hay un colectivo que realmente está siendo tratado de una manera injusta y donde el sector privado puede hacer algo, considero que es el de los jóvenes. Más allá de este aspecto que me parece extremadamente relevante, evidentemente disminuye el incentivo para la fuga de talento. Tenemos fuga de talento por retribución. Hay ingenieros que se van a Estados Unidos y no vuelven. Son ingenieros que cobran 2 o 3 veces más de lo que cobrarían aquí. Y este aspecto es importante porque muchas veces se desdeña la importancia de la retribución. Pues dice, bueno, pero si les subo tampoco les importa tanto. Si les subes 500 euros, 1.000 euros o 2.000 euros, pues posiblemente no les importa tanto. Pero si les doblas el salario, evidentemente eso ya sería otra historia, porque ya estás en un camino donde puedes hacer un proyecto de vida, te puedes plantear la compra de una casa, etcétera. Un matiz quiero hacer aquí, que no he hecho al principio, y es que toda esta reflexión se dirige fundamentalmente al talento joven formado, es decir, a gente con estudios superiores o el ciclo superior de la FP, con idiomas, etcétera. En otros extractos de los jóvenes podríamos tener discusiones algo diferentes. Pero cuando hablamos de atraer talento, yo considero que una parte muy importante del talento está entre estos jóvenes cualificados que queremos atraer. Por tanto, como digo, la retribución es importante para evitar la fuga de talento porque la estamos teniendo ya por este motivo. Reduce la falta de justicia retributiva intergeneracional. Creo que esta reflexión es de justicia, digamos, más allá de que sea un tema de conveniencia, de que a la empresa le interesa, es un tema también de justicia social. Y, por supuesto, este tema de la conveniencia, digo, las empresas necesitamos a los jóvenes y, por supuesto, tenemos que cuidar su calidad de vida, tenemos que darles un proyecto de carrera, tenemos que darle formación, pero considero que también les tenemos que dar una retribución mejor.
Y esa es realmente la reflexión. Yo quería aportar aquí también un dato para mostrar que, bueno, nosotros nos hemos puesto en camino en los años entre el 22 y el 24, los últimos 2 años hemos incrementado la retribución de los jóvenes un 14% en Kutxabank, y en el caso de los contratos en prácticas la hemos incrementado un 17%. Por lo tanto, un joven, después de un par de años en el banco, llega ya a una retribución en torno a los 35.000 euros, que desde luego comparada con el resto del sector financiero es una retribución muy considerable. Y hay también otros sectores, como el de servicios, como las Big Four, etcétera, que conocemos de cerca, y en estos sectores, desde luego, también las retribuciones están en niveles extremadamente bajos. Por tanto, hemos querido aportar ese granito de arena a un problema que yo confío que vayamos solventando, que el sector privado se vaya involucrando en solventar este problema. Cuando he tenido la ocasión de compartir estas reflexiones en otros foros, fundamentalmente empresariales, desde luego ha habido un gran consenso de que esta situación era así, de que estamos pagando una retribución a los jóvenes que no es justa. Muchas gracias. Eskerrik asko. Muy bien, pues mi esker. Ya habéis visto que no hemos dado turno de preguntas al público porque nos parecía muy importante también cumplir con el horario, que cumplimos estrictamente. Vamos a dar por concluido esta segunda jornada, agradeciendo mucho a los que nos habéis acompañado y a las magníficas ponencias que han tratado de plantear, como decía Juanjo, en positivo, en constructivo, propuestas que pueden ser más o menos disruptivas, pero que pensamos que son claves para el futuro de este país. Muchas gracias a las 4 entidades que han sponsorizado este evento, a EY por su magnífico estudio, a la Fundación BBK y al Bufete Barrilero y Asociados, que nos han acompañado y además también han moderado de una manera magnífica la segunda mesa, Marta. También a IDOM, que ha apoyado la celebración de este evento. Desde las 4 entidades que organizamos, liderados por el Círculo de Empresarios y con la participación de la Fundación Artisarra, de la Asociación de Empresa Familiar ADEFAME y del Foro Sedarriac, queremos hacer esta contribución al conjunto de la sociedad. Ahora tenemos un ratillo para las preguntas que queráis hacer. Podemos hacerlas fuera con un vinito. Muchísimas gracias.